Hola, bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre la disociación de los ácidos. Lo primero que tenemos que especificar es que los ácidos los tenemos de dos tipos, los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Tal como pueden ver en su pantalla, los ácidos fuertes son aquellos que ceden fácilmente su protón, por lo tanto se disocian o se separan de manera fácil y totalmente. Es decir, si tienen un ácido en presencia de agua, el ácido se disocia en su protón y en su anión. Caso contrario ocurre con los ácidos débiles. Estos ceden con mucha dificultad sus protones, por tanto, a la hora de disociarse lo hacen parcialmente. Además hay otra característica. Los ácidos débiles pueden ser monopróticos o polipróticos. Los monopróticos son aquellos que solamente tienen un protón que ceder, es decir, solamente tienen un hidrógeno que ceder. En el caso de los polipróticos, estos tienen dos o más protones que ceder. Y cada una de esos protones se van separando uno por uno. Aquí tenemos un ácido que tiene HN, tiene N hidrógenos. Primero suelta uno, después suelta el otro, y por último, y va soltando uno por uno hasta que se queda sin hidrógenos. Es decir, el anión aquí primero pierde un hidrógeno, pierde dos hidrógenos, hasta que se queda sin hidrógenos. Bueno, ese sería un ácido poliprótico. Ahora bien, cuando esto ocurre, los ácidos débiles, esto es la disociación, es decir, se separa el protón del anión. Va generando aniones dependiendo de qué tipo es. Cada protón se va cediendo por partes, es decir, cede uno por uno. Entonces, esta expresión matemática me permite representar qué ocurre con una disociación de un ácido, es decir, con la reacción. La reacción no es más que esa separación, es decir, entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es únicamente una expresión matemática que dice que K, que es la constante de disociación, es igual a la concentración del protón y del anión entre el ácido. Es decir, tengo en un inicio el ácido que se separa en su protón y en su anión. Dependerá de cuántos hidrógenos tenga. Es decir, si tiene un hidrógeno, tendrá una constante, es decir, una fase. Si tiene dos, tendrá dos fases y dos constantes de disociación. Es decir, una K por cada fase de la disociación. Ahora bien, veamos en esta parte de aquí. Esta es la constante que ya hemos mencionado. K es un valor que se llama, que es una constante para cada ácido y para cada temperatura a la que se presente la disociación. Es decir, si yo tengo una disolución acuosa a distinta temperatura, tendrá otra constante de disociación. Ahora bien, ¿qué significan estos simbolitos, estos corchetes? Esos corchetes lo que me indican es esta parte de aquí, es concentración en moles por litro, ¿sí? Es decir, cuando tengan ustedes un elemento que esté encerrado entre corchetes, lo que les está diciendo por default es que la concentración en moles por litro es cierta cantidad. Ahora bien, tengo entonces en mi expresión el protón, el anión y el ácido. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica dicha expresión matemática de la disociación de un ácido. Dice así: calcule las concentraciones de todas las especies presentes en el equilibrio de una disolución acuosa 0.4 molar del ácido nitroso y determine el pH de dicha solución. Y nos dan como dato la constante de disociación. La primera pregunta: ¿es un ácido fuerte o débil? Desde luego que es un ácido débil. ¿Por qué? Porque me dan una constante de disociación. Los ácidos fuertes no tienen constante de disociación. Ojo con eso. Recuerden que los ácidos fuertes se disocian completamente. Entonces no habría razón de ser para tener una constante. Y dice, ¿cuál es la constante de disociación? ¿Cuál es la reacción, de disociación? Vamos a ver. Vamos por partes. Los datos que tengo. Tengo una concentración inicial del ácido nitroso de 0.4, una constante de disociación, y me pregunta el problema, ¿qué concentraciones en el equilibrio tengo yo y cuál es su pH? Esta es mi incógnita. Paso entonces
a escribir mi reacción. ¿Cuál es mi reacción? Yo tengo un ácido en presencia de agua y lo que ocurre es que este hidrógeno de aquí se va hacia la molécula del agua y me genera este protón que se llama, perdón, este catión que se llama hidronio. El hidronio no es más que agua a la que se le ha adherido un hidrógeno. Y el anión, en este caso el nitrito. Ya que tengo establecida mi ecuación, o mi reacción mejor dicho, tengo que escribir cuáles son las concentraciones antes de que llegue el equilibrio y después, durante el equilibrio. Y aquí tengo esta tablita que me permite organizar mis datos y mi problema. Tengo los 3 compuestos que participan en la reacción. Si pueden ustedes notar aquí, no está incluido el agua. La constante de disociación no incluye el agua, porque el agua solamente es un medio en el medio del cual ocurre la disociación, pero no participa en la reacción. Bien, ¿cuáles son nuestras concentraciones iniciales? Yo tengo, que mi problema me decía que al principio tengo 0.4 molar de ácido nitroso, no tengo nada del hidronio ni del anión, porque aún no se han generado. Entonces, esto es mi inicial. Tengo ácido, no tengo hidronio y no tengo nitrito. ¿Qué va a pasar en el equilibrio? Bueno, en el equilibrio va a pasar que este ácido se va a separar en su protón y en su anión, por lo tanto la concentración inicial disminuirá. Entonces voy a tener 0.4 menos cierta cantidad que desconozco. ¿Qué voy a tener del hidronio? Voy a tener una cantidad que también desconozco y del nitrito también. Por lo tanto, voy a tener 0.4 menos una cantidad que no conozco, menos, el hidronio que no conozco y el nitrito que no conozco. Llenando la tablita me queda esta expresión. Ahora sí, esta tabla me va a permitir resolver el problema con mucha mayor facilidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aquí tengo las tres variables, los 3 compuestos, y que los tengo que sustituir en la constante de disociación. ¿Cómo queda la constante de disociación? Simplemente voy a sustituir. Esta es mi expresión general, la primera. Esta de aquí es mi expresión general de la constante de disociación. Simplemente voy a sustituir. Yo tengo mi ácido original, que es el ácido nitroso. Por lo tanto, aquí debo escribir ácido nitroso. Ya está. Ese ácido nitroso se separa en su hidrógeno y en su anión. Y ya tengo mi expresión de la constante de disociación. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente me regreso a mi tabla, veo cuáles son las concentraciones en el equilibrio y me voy a mi ecuación y simplemente sustituyo. Tengo hidrógeno o hidronio, que se pueden escribir de ambas formas, y el nitrito, ambos son X. Y el ácido nitroso, es 0.4 menos lo que reacciona. Sustituyo el valor de K y obtengo una expresión final. Esa expresión final me va a permitir resolver este problema. ¿Qué tengo que hacer? Tengo una ecuación cuadrática completa que simplemente tengo que desarrollar para resolver. Este denominador pasa del lado izquierdo a multiplicar a la constante, hago operaciones, 7.1 por 10 menos 4 por 0.4, me da esta cantidad. La constante por menos x es esta parte de aquí y del lado derecho me queda x cuadrado. Si yo reajusto para darle la forma general de la ecuación cuadrática, me queda esta expresión. Esta expresión, como ya he dicho, es la forma de la ecuación cuadrática completa, en la que el coeficiente a, que corresponde al valor de x cuadrada, no de x cuadrada, sino el coeficiente de x cuadrada, que en este caso es 1, corresponde a A. El coeficiente del término lineal, que es 7.1 por 10 menos 4 en este caso, corresponde a B, y el término independiente corresponde a C. Utilizo, como en estos números son muy pequeños y es muy difícil de factorizar de manera simple, recurro a mi fórmula general para poder resolver este problema, esta incógnita, es decir, encontrar el valor de x. Recordemos que la ecuación cuadrática puede tener 1, 2 resultados o ninguno, soluciones mejor dicho. Entonces recurro a esta ecuación y como ya tengo los valores de A,
B y C los sustituyo en esta expresión, quedándome de esta manera. Aquí lo único que tengo que hacer es operaciones. Tomo el valor positivo de esta raíz y me da este valor de x. Tomo el valor negativo de esta raíz y me da el valor siguiente. Estos dos valores son muy importantes, me permiten resolver el problema. Yo tengo una incógnita, o mejor dicho, tengo dos resultados. Uno es positivo y otro es negativo. El positivo, en este caso, siendo un positivo y un negativo, la respuesta es obvia, la respuesta es la positiva. No puedo tener concentraciones finales negativas, es decir, yo no puedo tener menos 0.017 moles por litro de hidrógeno, por lo tanto, tiene que ser esta. Ahora bien, si los dos resultados fuesen positivos, tendría yo que optar por el que fuese menor a la concentración inicial del ácido, porque si no sería imposible. Sería una situación imposible, puesto que no puedo tener valores negativos finales. Bien, entonces en este caso, en este problema, ya tengo mi resultado, que es 0.0165. Entonces me regreso a mi tablita y calculo. 0.4 menos 0.0165 me da 0.3835, x.065 y x.065. Esta es una manera de presentar los resultados. La otra manera es simplemente escribir entre corchetes el compuesto, es decir, añadir aquí el corchete, y me va a dar la concentración en el equilibrio y no tengo que hacer nada más. Ahora, el problema, además de pedirme las concentraciones de cada compuesto que participa en la reacción, me pide calcular el pH. La fórmula para calcular el pH es esta que tengo aquí. El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración del hidrógeno. Y nada más. Yo tengo que de mi tablita la concentración del hidrógeno o del hidrógeno, que quedamos que es un sinónimo para estos efectos, es de 0.165. Por tanto, simplemente sustituyo 0.165 y obtengo el valor del pH, que es 1.78. Recapitulando, ¿qué necesitamos para resolver esto? Necesitamos establecer la ecuación, la reacción, establecer la ecuación de la constante de disociación, resolver la ecuación resultante, con ello calcular las concentraciones en el equilibrio y si además me piden el pH, puedo calcular de esta manera. Bueno, esperemos que hayan resuelto satisfactoriamente esta información, que la hayan entendido perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión.